genitales externos. Son los órganos reproductores, ¿no? Dentro de ellos, lo que ayudan a la reproducción, quiero decir, ¿no? Lo que ayudan a la reproducción. Ustedes seguramente van a avanzar histología, embriología relacionada con esto, entonces van a ver el desarrollo de todo. Estos son los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales internos tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas, homólogas de los testículos en el varón. Testículos en el varón. Entonces, y son dos, y nacen en el mismo lugar. Cuando ustedes vean desarrollo de los órganos genitales, seguramente han llevado ya en embriología o están llegando. ¿Han llevado? ¿Dónde se desarrollan los órganos? ¿Dónde se originan embriológicamente? ¿Ah? El mesodermo del mesodermo. Deriva del mesodermo. ¿Del mesodermo? ¿En qué lugar? Intermedio. El mesodermo intermedio. Ya. Y una pequeña. De los metanefros. Los metanefros, ¿no es cierto? Metanefros. Juntamente con los riñones, arriba, si tienen origen, el mismo origen. Por eso, desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista embrionario, mejor dicho, tienen el mismo influjo estrogénico. Por eso, cuando la mujer llega a la menopausia, también se atrofia la vejiga, se atrofia la uretra, a veces hay infecciones urinarias a repetición, todo eso. ¿Por qué? Por el origen embrionario. Por eso los estrógenos que produce la mujer, pues ayudan a repetibilizar y evitar y son sustancias. Cierra la puerta de defensa, cierra la puerta por favor, de defensa del organismo de la mujer. Entonces los ovarios son homólogos de los testículos, nacen en el mismo lugar, pero van descendiendo. Igual los ovarios descienden desde la región lumbar, descienden hasta la fosa, hasta la cavidad pélvica, ahí en la fosita ovárica, ahí se localiza la fosita ovárica. En cambio los testículos descienden por el conducto inguinal, ya lo hablamos inclusive eso, lo hablamos y van a alojarse en las bolsas escrotales. Cuando no descienden del todo, se llama criptorquidia, ¿no es cierto? Criptorquidia. Entonces descienden parcialmente o ectopia testicular. En este caso, normalmente no existe casi nunca que se quedan más arriba los ovarios. Ya llegan hasta la pelvis la mayoría. O sea, no he visto un caso en que se queden los ovarios en la región lumbar, de repente o algo así. No he visto. Pero puede darse, porque embriología, vente más acá para que no te joda. Pero vente acá, tú, porque te está molestando. Sí, vente aquí, mamita. Ven acá. Ven aquí, mamucha. Porque estás muy molestoso. Ahí ya se va a molestar a otro. Ya. Entonces los ovarios, las trompas uterinas o las tubas uterinas, oviducto o trompa de falopio también se llaman, y varios nombres, que son conductos por donde pasan los óvulos y se llegan a encontrar con el espermatozoide en el momento de la fecundación, a nivel de una parte de la trompa que se llama ampolla. La ampolla, ¿dónde se produce la fecundación? Me estoy adelantando, en la ampolla de la trompa uterina. Tiene 4 porciones. Una es el intersticio o intramural, la otra es la porción ítmica, la porción ampular o la ampolla, y el otro es la porción infundibular, el infundíbulo o fimbrilar. ¿Ya? Y después están el útero y la vagina, y entre los órganos genitales internos. Y entre los órganos genitales externos tenemos la vulva con sus órganos anexos, las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene, etc. El monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, meato urinario, vestíbulo y himen. Ya, aquí estamos, bueno, estos son los órganos genitales, miren ustedes, todos los que hemos citado órganos genitales internos, lo que vamos a describir ahora. Esto es un corte frontal, digamos, un corte frontal en que hemos rebanado prácticamente el útero en una porción anterior y una porción posterior. Por eso se ve una cavidad dentro del útero, la cavidad uterina. ¿Ven? Y donde dice útero, debajo hay como una cavidad. Esa cavidad en el útero es cavidad virtual, no es cavidad real.
porque está pegada una pared con la otra. Cuando se hace real, cuando menstrua, porque va saliendo la sangre, o cuando hay un embarazo, porque el embarazo va haciendo crecer el útero y por lo tanto la va haciendo real, ¿no? Pero mientras es virtual, es como la vagina. Tiene un espacio, sí, pero generalmente están pegadas estas paredes, pero no adheridas, medias pegadas. Tiene un espacio, una cavidad ahí, una cavidad. Y se comunica con las trompas, como ven ustedes, las trompas uterinas o las trompas de falopio, como dice ahí, y los ovarios, ¿no es cierto? Los ovarios. Y el útero, como ven ahí, tiene tres partes: útero, el cuerpo, el istmo, esa cinturita se llama istmo, y el cuello del útero. Y luego viene la vagina, ¿no es cierto? Ven. Y los ovarios, ¿qué son? Son dos órganos, son órganos endócrinos, son de secreción interna y de secreción externa. Son dos, ¿no? A ambos lados, en la fosa ovárica, a nivel pélvico, se encuentran, ¿no es cierto? Tienen forma de un huevo, de ovoideo. Y además, ovario quiere decir huevecillo, o sea, los testículos significan dídimo. Dídimo viene de menos, de dos quiere decir dídimo. En cambio, los ovarios quiere decir huevecillo. O sea, en otras palabras, la única que tiene huevos son las mujeres, ¿ya? Los hombres no, tenemos gemelas, ¿ya? Entonces, pues, por eso dicen la mujer es la que tiene los bien puestos, ¿sí? Y es verdad, ¿ya? Tiene forma ovoidea, un poco aplanada, de adelante hacia atrás, pero tiene, para su estudio, tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene dos bordes, una cara interna y una cara externa, mejor dicho. Y tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. Así es, ¿ya? La consistencia es firme, es cierto, pero no pétrea, pero dura, relativamente firme. Tiene una longitud de... Es fácil esto de pensar, hay diámetros en diferentes libros, por eso es importante ver lo que dice Rouvier. Rouvier dice 1.5, 2.5 y 3.5, dice Rouvier. Pero para que ustedes tengan, digamos, un dato más claro y más fácil, digamos, de acordarse, es decir, que mide 1, 2, 3. 1 de grosor, 2 de anchura y 3 de longitud mayor. ¿Ya? 1, 2, 3, así. O 3, 2, 1 si quieren. Claro, es fácil, así como más fácil que la tabla del 1. En longitud, ¿no? Longitud. Es como nosotros. A ver tú, es como decir, de anchura, ¿cuánto? ¿Cuánto mide de ancho? No me digas. Ya, ¿cuánto mide de ancho? De antero-posterior. ¿Cuánto mide de anchura? Esto es antero-posterior, de delante hacia atrás. De anchura, ¿cuánto mide de anchura? ¿Y cuánto mide de longitud, digamos, ¿no? Así. Eso es, así de fácil. La cosa no es ciencia esto, cuando hablamos de esto, todo lo relacionamos con la naturaleza, con lo que hacemos todos los días. Cuando decimos, ¿qué longitud, qué medida tiene esta Coca-Cola de longitud? Mire más o menos, ¿cuánto es esto? 15. Mira así, o así. ¿Cómo se mide así o así? Ya. ¿Cuánto mide? ¿Esto es 15? 15, promedio. 15 esto. Claro, debe ser 20. Ahorita vamos a ver si saben cuánto es. Para que no les mientan. ¿Cuánto mide? Ya. Y de espesor, ahí dice 0.5 a 1. En realidad, más fácil es 1, 2, 3. Pero si una ecografía le muestra que el ovario está de 4 centímetros, normal, es normal. Si dice de anchura, dice 3 centímetros, está bien, es normal. Si dice de espesor, mide 2, está bien. Pero en promedio, más o menos 1.5, 2.5 y 3.5. El promedio puede variar
un medio centímetro más, medio centímetro menos, pero estamos ahí, ¿ya? Estamos ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, Rosa. Y ven ustedes la imagen ahí. Miren ustedes, esto lo van a ver ustedes en embriología, en histología seguramente. Ven ustedes ¿qué función les decía que es un órgano de secreción interna y secreción externa? Como órgano endocrino de secreción interna, produce estrógeno y progesterona. Produce estrógeno y progesterona. Ahí se produce estrógeno y progesterona. En cambio, en los testículos se produce testosterona. Por eso tenemos las características propias del varón. ¿No es cierto? Nos diferenciamos mucho de las mujeres. ¿Sí o no? Algunos no, pero la mayoría sí. Entonces nos salen pelitos, la voz, etcétera. Las características, tenemos más músculo, etcétera, ¿no? Tenemos más musculatura, fácilmente hacemos músculo, en cambio la mujer no fácilmente hace musculatura. Ustedes ven la fisiculturista porque se inyectan testosterona, entonces, pero normalmente no hacen mucha musculatura las mujeres, entonces los hombres sí, y la característica es esa, por las hormonas masculinas es la testosterona. Y se producen en los testículos, ¿no? Y los espermatozoides también se producen ahí. En cambio, la mujer produce estrógeno y produce progesterona. Y los óvulos, la cantidad de óvulos ya viene embriológicamente, ¿no es cierto? A partir de la tercera, cuarta semana de gestación, ya empiezan a producir los óvulos, unos 6 a 7 millones, ¿no? de óvulos. Y cuando nacen apenas hay 2 millones, se aprecian todos, se van muriendo locos. Y cuando llegan, hay un periodo de sueño prácticamente, olitoctemio se llama, que en embriología lo van a ver, hasta la primera menstruación. Cuando llega la primera menstruación, apenas hay 400.000 a 500.000 óvulos, nada más, que había nacido, la niña había nacido con 2 millones, y hay 400.000 a 500.000, nada más. ¿Y cuántos son los que produce durante su vida reproductiva? Ahí empieza su vida reproductiva, a partir de la menstruación, porque ya, ya produce óvulos y entonces en el momento de edad de más ya está estimulado por los estrógenos y la progesterona. Entonces ya empieza a producir óvulos y se podría embarazar desde la primera menstruación. Inclusive dicen algunos que antes de eso se podían embarazar. Precisamente yo tenía un dato, ¿no? Ustedes saben, la niña, la mujer más joven que se embarazó el dato que se tiene histórico, ¿saben de dónde es? Peruana, sí, peruana. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre ahorita, de verdad. Yo lo tengo, precisamente, ¿saben qué sale? En la tapa del examen del MIR que dan en España, y sale en la tapa. Y como yo tengo las revistas, como yo doy gineco también, o sea, preparo eso, el tema, la materia, pero aquí no acá. Y entonces ahí tenía el dato. 5 años tenía, 5 años la niña, y se embarazó. Y se cree que fue su padre el que le embarazó, ¿no? Su padre. Y otros decían después que era su hermano. Bueno, pero no se sabía, no se supo muy bien, lo metieron preso del padre, tuvo como 15 años, 20 años creo, y es el récord, está ahí, está la fotito inclusive de la niña y todo eso. Entonces, peruana, sí, es verdad. Entonces puede, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que hubo una menarquia temprana en esa niña, y al ver una menarquia muy temprana, muy precoz, no es temprana, siquiera precoz, entonces ya ovuló, y esa fue la situación, que ya ovuló. Cuando ovula se puede embarazar. Si una mujer no ovula, no puede embarazarse. Por eso, si llega a la menopausia, ahí se concluye todo su ciclo reproductivo también, ahí concluye. Cuando termina las menstruaciones,
llega a la menopausia, no se va a embarazar esa mujer porque ya no funciona su ovario. Y por eso la mujer posmenopáusica se vuelve media androgénica, media hombrecita, tiene hasta las características más cuadraditas, le salen hasta vellitos, ¿no? Le salen pelitos, etc. Y ya no menstrua, varias cosas, ¿no? Entonces, como ven ustedes, empiezan a producir eso, y ¿saben cuánto llegan en su vida reproductiva a ovular la mujer? Por eso es muy corta su vida reproductiva. Es más o menos desde la primera menstruación hasta más o menos los 45 años, más o menos. Estoy hablando 43 a 50 años, digamos. ¿Ya? Entonces muy poco. Y tienen 400.000, ¿no? Nada más. 400 óvulos que van a producir en toda su vida reproductiva. Entonces cuando llegan ya a cierta edad, pues ya le dicen, aquí le está dejando el tren, ¿no? De 35 años, de repente ya empiezan a declinar la producción de óvulos, ¿no? Empiezan a declinar. Entonces ya se pone más difícil a partir de los 35. Y la mayoría de las mujeres, por eso hay mucha fertilización ahora in vitro. ¿Por qué? Porque la mujer ya no se embaraza temprano, ya no se embaraza, no quiere embarazarse temprano, y tiene razón, porque tiene que producir también, tiene que desarrollarse desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista intelectual, etcétera. Entonces ya no quieren embarazarse. Ya antes creo que la meta era ser mamá, ¿no? Era mamá, yo quiero ser madre, ¿no? Creo que la profesión era ser madre, ¿no? Así. Entonces, muy temprano, y en algunos lugares, en algunas ciudades, más, no en las ciudades grandes, pero en las ciudades grandes ya hay más información. En los pueblos están embarazándose a los 14, 15 años las niñas. Están teniendo de 15, 16, a los 18 tienen 2 hijos, 3 hijos ya. Así, 20 años tienen una docena. Así es, ¿verdad? Entonces, es así. Entonces, y donde el nivel cultural, el nivel intelectual también disminuye esto, el embarazo temprano, el embarazo en la adolescencia y todo eso. Pero para eso están ustedes, también para orientar a las niñas, a las mujeres, de que hay métodos, porque no hay que tapar el sol con un dedo, les decía, porque tienen relaciones, hay relaciones, tienen relaciones, pero hay que ser responsable, hay que cuidarse en el sentido de que hay métodos anticonceptivos. Y mejor es, como les decía, un preservativo que sin ello, porque no solamente previene un embarazo no deseado, sino enfermedades de transmisión sexual, como son el HPV y el VIH, que es el SIDA, y el papilomavirus humano, que es la causa del cáncer cérvico-uterino muy frecuente, ¿no? Entonces, aquí empieza la producción de óvulos, ahí, y ahí se acaba también. Entonces, ven ustedes, va creciendo y estalla. El folículo de Graf estalla y luego se queda esa zona amarilla, que es el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo. Si hay un embarazo, ese cuerpo lúteo se mantiene por unos 3 meses, más o menos, hasta que la placenta hace uso de sus funciones para sostener el embarazo. Mientras que sostiene el embarazo, el cuerpo amarillo que produce progesterona. Esto es productor de progesterona. Por eso hay 2 ciclos: el ciclo estrogénico y el ciclo progestacional. La primera fase es el ciclo estrogénico. ¿Cuándo empieza el ciclo? ¿Cuándo empieza el ciclo? ¿Cuándo empieza el ciclo de una mujer? El primer día de la menstruación. Ese es empieza el ciclo. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina? Estoy hablando del ciclo mensual, que tiene el pecho. ¿Cuándo termina? Termina un día antes del que empiece el otro ciclo. Así es, un día antes de que empiece el otro ciclo. O sea, un día antes de que empiece la otra menstruación. O sea, hasta ahí, ese es el ciclo. Y ese ciclo se lo divide generalmente, imaginariamente, porque no es tan cierto, en 14 días, en la mitad, que es el día 14, más o menos muy poquitas son las mujeres bien regladas que cada 28. Una cada 28, cada 29, cada 30, cada 26, depende de varios factores. Entonces, supongamos que sea de 28, ¿no? De Damaris.
sea del 28, el día 14 es el día de la ovulación. 5 días antes de la ovulación, 5 días después son de riesgo, o sea que para que sepan más o menos, ¿no? Ustedes tomen precauciones. ¿Ya? Esos son días fértiles. Los días anteriores a ello no son días fértiles, o sea que podrían tener sin ningún miedo. ¿Ya? Pero esos días son cerca de la ovulación, son días fértiles que se puede quedar embarazada. Entonces más o menos así. La primera fase se llama estrogénica, porque produce, o proliferativa se llama, proliferativa, o estrogénica, porque produce mucho estrógeno. La gonotrofina, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, a nivel del hipotálamo, lo que llevamos neuro, sabemos dónde se produce la gonotrofina, en qué núcleo del hipotálamo, la hormona liberadora de gonotrofina. ¿Qué núcleo? El que sepa, que me responde, tiene 10 puntos más tiene. Sobre el hito voy a hablar. La hormona liberadora de gonotrofina a nivel del hipotálamo. En el núcleo arcuato, yo les dije y le he preguntado, pregunta de examen B, se olvidaron, por eso se tiraron un tropezón y se olvidaron ya. Les he dicho eso. ¿Y por qué yo no me olvido? Porque estoy leyendo permanentemente, ustedes no están leyendo. Esa es la diferencia, nada más. No es porque yo sea un genio, no soy igual que ustedes. Solamente la diferencia está en que leemos y no leemos. Así es. Por eso, cuando yo les decía que hagan el librito, pues es para que ustedes repasen y que se hacen esta parte para que repasen en su momento y no se olviden. Si uno lo volvemos a repasar, no nos olvidamos. El núcleo arcuato. Y el núcleo arcuato estimula a la adenohipófisis para que libere gonotrofina, LH y FSH. La LH y FSH estimulan al ovario. La FSH principalmente folículo estimulante se llama. Y la LH luteinizante. Folículo estimulante estimula al folículo, para que madure y hasta que estalle eso. Pero también estimula para que produzca estrógeno y progesterona. Entonces, ese estrógeno va a estimular a la capa interna del útero para que vaya creciendo. Es como un abono, le va haciendo crecer para que llegue a engrosar el endometrio. El endometrio tiene 2 capas, una capa basal y una funcional. La funcional va creciendo y cuando el óvulo, si es fecundado, cae al útero y se produce la implantación en un terreno fértil. Ahí se produce la fecundación. Por eso es importante que ustedes sigan leyendo, pues, no sean fregadas. ¿Ya? Y entonces estalla el folículo de Graf y queda para la segunda fase el cuerpo amarillo o cocolúteo para que se produzca progesterona. Es la segunda fase. Si no hay un embarazo, entonces como no hay producción de cuerpo amarillo, se atresia muy fácilmente, entonces viene la caída de las hormonas y se produce la menstruación, porque es una caída. Mientras tanto, si hay un embarazo, se mantiene la progesterona elevada y sostiene el embarazo. Por eso la progesterona se llama hormona gestacional. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces se produce, esa es la función. Esa es la función de secreción interna, la producción de hormona, estrógeno y progesterona. Y secreción externa es la ovulación, porque el óvulo sale hacia afuera. En cambio, las hormonas van a la sangre, ¿ya? Van a la sangre para estimular la función ovárica y la función de la capa endometrial. Bien, entonces ahí están, medio de desviación del ovario. Medio de desviación del ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario es un ligamento infundíbulo pélvico, también se llama, que nace alta a nivel lumbar, por eso se llama infundíbulo pélvico. Infundíbulo pélvico, del infundíbulo casi a nivel renal, nace a nivel de las arterias ováricas. La arteria ovárica o gonadales. ¿En dónde nacen las arterias ováricas? A ver, usted, ya que está pasándole no sé qué aquí coqueteando, ¿dónde nacen las ováricas? Lo hemos dicho ya varias veces. Cuando hemos hablado de aorta,
les dije, ¿quién estaba haciendo el trabajo de aorta? ¿Quién está haciendo que me dijeron que iban a hacer uno de arterias? ¿Quién está haciendo? ¿Ustedes? ¿Ya está avanzado? No, o sea, no dejen pasar. Yo le he dicho sobre la marcha, es así. Hoy debería estar, mañana debería estar. No, pero hacen 2 semanas, hasta el final del hito. No. En 2 días, en un día, si se sientan, lo hacen. En 2 días lo hacen. Entonces, no se compliquen la vida y quedándose con tarea pendiente. La ovárica nacen en la aorta abdominal, por debajo de la renal, altas son. Entonces, de ahí nacen los ligamentos infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario. Ese suspensorio del ovario nacen alto y viene y es como, para eso lo suspende. Y por ahí pasa la arteria ovárica y sale la vena ovárica también. Y sale la vena ovárica. Y nervios también pasan por ahí. O sea, todo un paquete vascular nervioso. Entonces, suspensorio ovario. ¿Y dónde termina? Precisamente en el vértice, en el polo externo o superior, mejor dicho, del ovario. Y el mesovario. El mesovario es precisamente la continuación del ligamento ancho del útero. El ligamento ancho es eso de ahí abajo y esto es el mesovario. Lo que une el ligamento ancho es como digamos mi saco. Le quitan las trompas y aquí los ovarios. Es una expansión del ligamento ancho del útero. Ahorita van a ver cuáles son los ligamentos anchos, ¿no? Y este es el ligamento mesovario. En cambio este es mesosalping, porque va de la trompa, salping quiere decir trompa, al ovario, mesosalping. Y este viene a ser el ligamento ligamento propio del ovario, o útero ovárico también se llama, ligamento propio del ovario o útero ovárico. Ligamento tubo ovárico, este de aquí, el tubo ovárico, que une la fimbria, las fimbrias son como dedos, en la trompa hay como dedos, así se llaman fimbrias. Y hay una fimbria más grande, que es la que pareciera como un dedo, que va y agarra el óvulo cuando sale del ovario y lo capta. Esa se llama fimbria de Richards, también se llama. Fimbria de Richards, así. Y esa es por donde va el ligamento tubo ovárico y une al polo también superior con la trompa uterina y la fimbria mayor, ¿no? La fimbria mayor o la fimbria de Richards se llama. Y el mesosalping es el que les decía, ese que va de la trompa al ovario. Mesosalping. Son los medios de fijación. Cuidado, que les voy a preguntar mañana o el viernes, ¿no? Les puedo preguntar el viernes porque hay relación precisamente con útero, relación con infección urinaria, no de eso, pero como hemos llevado esto, le puedo preguntar a cualquiera. No necesariamente le voy a preguntar sobre el tema específico, si hay infección urinaria, solamente vejiga y nada, y uretra y nada. Puedo preguntarle porque estamos avanzando esto hoy. Y esto es muy importante porque todas tienen que saber, pues, qué es lo que tienen, qué es lo que pasa cuando tienen algún problema, también dónde está el problema, ¿ya? Si es un ovario. Un ovario normalmente produce folículos y a veces se van creciendo y dicen, tengo quiste a nivel de los ovarios. Y es verdad, los quistes, cuando son quistes y son menos de 3 centímetros, son normales. No es que tengo quiste y por eso me duele. Los quistes estallan o se atrecian, y se vuelven chiquitos. Muchos son los que proliferan cuando va a haber una ovulación, pero solamente uno estalla, a veces 2, pero normalmente uno estalla y es como un volcán. Al estallar, por eso saben, muchas mujeres saben cuando están ovulando, porque les molesta, les duele, es como un peritonismo. Tienen la sensación, es como la menstruación. Cuando hay menstruación es porque se contrae el útero y se llama cólico uterino. Y cuando ovulan también, pero cuando ovula es porque cae una gotita de sangre o de secreción, irrita el peritoneo. El peritoneo es muy sensible, produce un peritonismo parcial, así, y entonces les molesta mucho, o algunas poco, otras mucho. Entonces, cuando ovulan, saben cuando ovulan muchas mujeres. Estoy ovulando, esto me molesta, ¿no? Porque hay una irritación, porque cae, estalla y hay un sangradito.
Pero a veces estos quistes crecen porque por influjo estrogénico muy exagerado, crecen y forman quistes grandes. Esos son operables cuando superan los 4 o 5 centímetros. Y sí son operables, porque se torsionan a veces y producen una torsión de quiste, se llama, y es un cólico, ¿verdad? Fuerte. Y a veces hay un quiste hemorrágico también. Esos quistes que son quistes que rompen, pero hay un vasito, entonces sangra y sangra ese vasito porque está involucrando un vaso y se llama un quiste hemorrágico, y esos también son operables, ¿ya? Entonces varias patologías en ovarios. El cáncer de ovario es muy frecuente también en las mujeres, pero es de difícil diagnóstico temprano, no es como el cáncer de cervix o de mama, porque el cáncer de cervix se previene, es prevenible. ¿Por qué? Porque se hace el Papa Nicolau, y el de mama se hace mamografía, etc., ¿no? Y control ecográfico, todo eso. Pero el de ovario se puede hacer control ecográfico, pero puede tener un quistecito que no sabemos si es benigno o maligno. Y cuando lo diagnosticamos, los cáncer de ovario, es tarde. Por eso, ¿cómo se diagnostica un cáncer de ovario? Dice, por suerte, tempranamente, por suerte. Cuando lo diagnosticamos, es suerte. Entonces, son muy agresivos, porque cuando lo diagnosticamos es muy tarde. Entonces, por eso hay que hacerse su control periódico. Eso es referente al ovario. Estoy avanzando muy rápido. La irrigación. La irrigación del ovario está dada precisamente a las gonadales, les dije, ¿no? Las gonadales. Y las venas, el retorno venoso lo hacemos a través de las venas gonadales. Pero ahí les dije el otro día también, cuando hablábamos de vasos y que ya iban a terminar o iban a avanzar todo lo que es arteria y venas, les dije arteria y venas de tórax y abdomen. Las venas, el retorno venoso de las gonadales, en el lado derecho desemboca en la vena cava inferior, pero en el derecho, en el izquierdo, ¿dónde desemboca? En el derecho en la vena cava inferior. En el izquierdo, ¿dónde desemboca? En la renal izquierda, ¿no? En la renal izquierda, eso lo repetimos, lo mostramos ahí, lo hemos dicho varias veces. En la renal izquierda, cuidado que mañana les pregunte también y no van a responder. Y le hice la pregunta también el anterior viernes y no me respondieron. Le estoy diciendo ahora, otra vez, estoy recalcando ello, pero seguro que no me van a responder. Aposté el otro día con no sé con quién, los cafecitos, y gané, ¿no? Gané. Ahora, ¿quién quiere apostar conmigo los cafecitos para el viernes? Ya. Pero yo le puedo preguntar a cualquiera, ¿no? Y si no te responde, entonces ya saben, cafecito, ya. Listo. Los cafecitos. A propósito de cafecito. ¿Café o chela? No bebo. Soy sano. No directo se va. Angeli. Mi vicio es Angeli, invítame gaseosa. No les digo porque me da pena. Sí, anatomía de superficie. Conducto bilateral. La trompa de falopio, la trompa uterina o viducto también se llama, comunican precisamente la cavidad uterina con la cavidad abdominal. Por eso, me olvidaba algo antes. El único órgano intraperitoneal que no tiene peritoneo visceral es el ovario. El ovario tiene un borde anterior, o también se llama el borde anterior, o se llama también de Waldeyer, borde anterior de Waldeyer, porque a ese nivel es donde se inserta, termina el peritoneo. Como ven, digamos, termina el peritoneo uno de los bordes y no lo envuelve, como lo envuelve a todos los órganos. Los órganos en la cavidad peritoneal, todos tienen un peritoneo visceral, menos el ovario. Es que no podría tener un peritoneo, porque el peritoneo debe ser como una bolsa. Entonces el ovario está desnudo. ¿Para qué? Para que pueda estallar el folículo, el óvulo y salir. Porque si estuviera con peritoneo no podría estallar, no podría salir, ¿no? Entonces es el único órgano interperitoneal. Pero tiene un borde, el borde anterior es donde se inserta el peritoneo. Ahí termina el peritoneo. Esa línea se llama de Waldeyer, ¿ya?
en Waldeyer, línea peritoneal o inserción del peritoneo visceral, pero no está envuelto. Eso. Por eso hay varias cosas que no las digo en la clase teórica porque me están pasando, se me pasan, pero por eso hay que ir a leer. Y yo les puedo preguntar del libro, y ahora voy a preguntar más de Rubier, ¿verdad? Voy a preguntar cosas, aunque no lo hubiera dicho acá, voy a preguntar porque resulta que no me están leyendo libros, no me están leyendo libros, ¿verdad? Y eso no está bien. No podemos ser médicos de copiado o de transparencias. No podemos ser o de consulta de internet. No podemos ser. Ya le he comentado esto de este niño, este joven, que va a salir bachiller ahora recién del Montessori. Es un capo, un capo. Viene acá y yo creo que puede dar una clase aquí, tranquilamente. Tranquilamente sabe todos los huesos, todas las características, los huesos, todo así, todos los huesos. Le digo, a ver, decime los huesos de la cara, le digo, todito los huesos me lo digo, todito. Así. Y si le pregunto ahorita los huesos de la cara a alguien así al azar, seguro que no me lo va a decir. Y han pasado ustedes eso. Y ya supuestamente de aquí para adelante no van a volver atrás. Van para adelante y van a ser médicos desconociendo los huesos de la cara siquiera. O sea, por eso digo, me sorprendió este chico, porque sí sabía, no es que todos los chicos así son así como él, es verdad, porque él lee. Ya tenía Rubier, ya dije, no, yo me lo he leído todo Rubier se lo había leído, y nadie le exige que lea. Él no agarró y se... Fisiología ya estaba leyendo, fisiopatología, leyendo también, sabía muchas cosas, pero eso no es que era un superdotado, es un dedicado a la lectura. Eso, la única diferencia, ¿no es cierto, Adrián? ¿No es cierto, no? Sí, ¿no? Ya. Entonces, la única diferencia es esa, que lee. Hay el que lee y el que no lee. El que dice que lee porque le pega una miradita a su libro. Ese no es lectura. Tiene que ser varias horas de lectura, horas, así, diarias, 6 horas de anatomía, sin solo anatomía, diaria, sí. Pero no, algunos han terminado el librito, algunos de neuro, y nada más, porque no le metieron ganas. Una forma de estudiar era esa era la idea. No era la idea era que ustedes vayan y revisen, y repasen, y otra vez vuelvan a escribir y vayan a repasar. Esa es la idea. Y otra, la satisfacción puede haber hecho algo. Eso es lo que les digo, van a ver qué bonito se va a ver cuando presentemos lo que termine, lo que hemos terminado. Ya va a entrar a la imprenta, mañana, pasado, no lo sé. Ahora van a ir a averiguar, ahí donde les he dicho, y ya le ponemos fecha, cuando nos entreguen, ponemos fecha para presentar el documento y hacer un acto muy bonito. Bien, la trompa de falopio miden unos 12 a 14 centímetros. Por eso revisen el libro, algunos dicen 10, pero normalmente entran al internet y de repente le dicen 8, dicen 9, 10, pero el Rubier dice 14 centímetros aproximadamente, más o menos 12. 14, ahí dice 12 centímetros, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Son conductos bilaterales, son dos, las trompas. ¿De dónde nacen? De las porciones laterales del útero, a nivel de los cuernos uterinos se llaman también. Ahí nacen y son conductos, son oviductos, nada más. La función que cumplen es de hacer que pase el óvulo captado del ovario, ingresa a la tuba, al conducto de la tuba, y se encuentra a nivel de la ampolla de la trompa y se produce la fecundación. Para que ustedes vean, la trompa tiene 4 porciones. Una intramural, la que está pegada al útero, se llama intramural porque está en el muro, o intramural o intersticial también se llama. Luego viene el istmo, luego viene la ampolla, que es la parte más dilatada, y luego viene el fundículo o findulilar. Esas son las 4 porciones, ¿ya? Que le puedo preguntar también, ¿de acuerdo? La trompa uterina, sí, la trompa uterina, a ver, vamos a ver si tengo algo más de trompa acá. Si no, ahí está, la trompa de falopio. Bueno, ¿qué es lo que le estaba comentando ahí?
capta el óvulo y va ingresando el ovocito secundario, porque el ovocito primario es en el ovario, el ovocito secundario, y se produce la fecundación. Ahí, miren, ingresa un espermatozoide nomás al óvulo y se produce la fecundación. De esa fecundación nace el cigoto, ¿no? O sea, se divide en dos células, así como ven ahí, a las 30 horas, dos células, después en 4, después en mórula, y después de esa mórula llega a 60 y tantas células, y en el momento, vamos al séptimo día se implanta en el endometrio, pero al ingresar al útero es como si se llenara de sangre. Al entrar al útero es como si llenara de sangre, de líquido, mejor dicho, de agua. Es como si abriéramos la puerta de allá y entra agua. ¿A dónde nos va a botar? Digamos, gran cantidad de agua entra. ¿A dónde nos va a botar? Allá a la pared. Y allá a la pared se achuna, digamos, somos células nosotros, unas están pegadas a la pared y otras no. Entonces se dividen en dos tipos, dos líneas. Una que se llama embrioblasto, la que está por fuera, y la que está pegada a la pared se llama trofoblasto. Del trofoblasto nace la placenta y del embrioblasto nace el embrión. Así es, trofoblasto y embrioblasto. Trofoblasto y embrioblasto. ¿Ya? Entonces hay eso. Es un cuentito. Es como contar el cuento de la Blancanieves y los 7 enanitos. Dice que apareció el óvulo, se encontró o como el de la Caperucita, no sé, se encontró con el lobo feroz que viene a ser el espermatozoide y se lo comió. Más o menos así, ¿no? Se comieron y de ahí, ¿no? Así más o menos. Es un cuentito. Por eso esto es un cuento. Es un cuento. Se encontraron y se dividieron, ¿no? Se dividieron en 2 células, en 4 células, en mórula, en más células, y después entraron a una habitación que había sido el útero, así más o menos como un cuentito, ¿no? Al útero. Y en el útero se llenó de líquido eso. Entonces nos achuñó en una de las paredes. Y lo que estaba más pegado a la pared se convirtió en trofoblasto. Y el trofoblasto es la placenta. La placenta. Y el embrioblasto formó el embrión en su bolsita, ¿no? En su bolsita, que es el corio y el amnion. Y dentro de ello, el líquido amniótico. Así más o menos. Por días y por fecha está ahí. Por día, mejor dicho. Y el séptimo día, 6 a 7, séptimo día, es cuando se implanta en forma de blastocito a nivel del endometrio. ¿Ya? Esto es embriología, de verdad. Le estoy dando nomás para que seguramente el doctor también le va a repasar mejor esto. Entonces, la trompa de falopio, ahí están las porciones. Lo que le decía. El infundíbulo está hablando de afuera hacia adentro ya. Yo les dije de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. El infundíbulo o extremo lateral, donde tiene las fimbrias, ¿no? Extremo abierto. Luego enseguida viene la ampolla, esa que está con un número 3, ahí está marcado además cómo está la división, la ampolla. Y luego viene el istmo, que es la parte más estrecha, el istmo, ¿no? En la zona más estrecha. Y luego viene la región intramural, la que está pegada al útero, ¿no es cierto? Está pegada al útero. ¿Y cuál es la irrigación de la trompa? La irrigación es precisamente por la arteria, una rama tubárica externa también se llama, rama de dónde? De la ovárica, y la ovárica rama de la aorta, ¿no? Y la tubárica interna, que es rama de la uterina, van y se unen y se anastomosan las dos. Por eso hay una rémora ahí, a nivel de la trompa, hay una rémora de sangre, porque hay un choque de dos arterias. Así se anastomosan las arterias una con otra, por inmusculación se llama, y se unen de esta forma, por eso hay una rémora. Cuando hay una infección transmitida por vía arterial, pues se queda, y por eso la trompa se infecta muy fácilmente. Cuando hay una transmisión, digamos, hematógena de la tuberculosis, produce una tuberculosis a nivel de las trompas, y el órgano que se afecta más cuando hay una tuberculosis hematógena. Entonces, una de las causas de esterilidad es esta. Y entonces las trompas
es uno de los órganos que se inflaman, y de ahí viene el nombre de salpingitis. Itis quiere decir inflamación, salpins quiere decir trompa, entonces salpingitis, ¿no es cierto? Entonces, y estas se inflaman por varios microorganismos, entre ellas las clamidias, entre ellas los gonococos, ¿no es cierto? Los principales, la Escherichia coli también, pero principalmente esa, el Gardnerella vaginalis también, etc. Entonces van e inflaman estas trompas. ¿Qué pasó? ¿De qué te ibas a ir ya? Se inflaman las trompas, ¿no? Y se produce salpingitis, se llama salpingitis, la inflamación de las trompas. Entonces, y una de las causas es las clamidias, y la clamidia es una bacteria precisamente de transmisión sexual. Ser malo aquí. No te cara de malo, ¿no? ¿O sí? Bueno, por eso abusan ustedes. Por eso abusan ustedes. Ya, les decía entonces, esas son las porciones de la trompa. Y la trompa, le estoy dando una explicación clínica también porque vale la pena porque hay que cuidarse. Por eso siempre recalco en esto, hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. La clamidia es muy frecuente en nuestro medio, en todos los medios, ¿no? En todos los medios es muy frecuente y produce esterilidad, porque si se cierran, se inflaman las trompas, se fibrosan y no hay paso ya de espermatozoide ni óvulo, no se llegan a encontrar. Entonces es una causa de infertilidad, o sea, no duden de eso, de infertilidad. Por eso les digo, díganle nomás, pónganse camisilla. Camisilla se llama, ¿no? El condón en portugués. En los brasileños dicen camisilla. ¿Ya? Póngale camisilla a la cosa. ¿Ya? Entonces, preferible con preservativo, como les digo, preferible con camisilla, ¿no? Y evitan esas enfermedades de transmisión sexual y lo peor, enfermedades como son el HPV, el papiloma virus y VIH, ¿no? Pero dentro de todo la clamidia también producen absceso tubo ovárico tremendo, así, se llena de pus. Estas trompas se van inflamando y se infectan y se llenan de pus, y cuando uno entra hace una peritonitis y termina uno sacando trompa, ovario y todo eso porque todo está comprometido. Precisamente, por eso siempre pongo de ejemplo lo que vivo en la práctica médica. Y esa es la ventaja que tenemos los que hacemos trabajo asistencial, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos, lo que hacemos trabajo asistencial, en el sentido de que vemos casos. Y precisamente este caso, vemos de una chica de 23 años, que llegó con un abdomen agudo y todo eso. Cuando lo hemos operado hasta ahorita sigue, hace 3 semanas pero está con tubos acá, con tubos por todos lados, porque tenía pus hasta en las orejas, por decirle, ¿no? Todo, por decir algo, ¿no? Pero estaba llena de pus, precisamente por un absceso tubovárico. Y eso es por relaciones que se han infectado, o sea, por eso con preservativo. Papito, si no tiene, denle en plantita, vaya a comprarse, yo te voy a esperar. Así, no, vale, creo que vale, ¿cuánto vale? ¿3 pesos? ¿4 pesos? ¿Cuánto vale la cajita de cuánto? De 3. Ven, para 3 millones. ¿Ya? Hay calidades que Sí, ¿no? hay por tamaño. Es que yo no compro, me lo regalan. Ya, entonces, imagínense, no importa claro, hay de calidad, hay de diferentes calidades, ¿no? De diferentes sabores también, ¿no? Bien, entonces no importa, si el sabor no importa ya, lo más importante es la protección. También hay de tamaño, ¿no? Entonces, por eso me detuve un poquito a explicar esto, porque la trompa se inflama y se cierra
por esa infección y produce pus. Por eso le decía, es una paciente de 23 años, hasta ahorita sigue con tubo, con alimentación parenteral, con sonda nasogástrica, porque fue muy serio el problema. Si ella está viva ahora, es porque es muy joven, porque si eso le sucede a una señora, a una mujer ya mucho más grande, digamos 40 años arriba, con seguridad que no va a aguantar. La persona más joven resiste un poquito más, pero no quiere decir que no va a morirse también con una pelvis peritonitis generalizada, ¿no? Entonces el riesgo está ahí. El útero. ¿Qué es el útero? El útero es prácticamente un órgano muscular hueco, cuya cavidad está tapizada por mucosa que se llama endometrio. Entonces tiene tres capas el útero: el miometrio, el perimetrio, el miometrio, el músculo, y el endometrio. El endometrio es la capa funcional. La capa externa es la serosa, es el peritoneo visceral. La serosa o capa externa, ¿no? La capa externa o serosa. El órgano muscular hueco en forma de una pera más o menos invertida, como ven ustedes ahí. Más o menos el útero es al tamaño de su mano. Pon tu mano, así, a tu mano. Ese es tu útero. Ese es tu útero. Ese tamaño, así es. ¿Cuánto mide el útero? ¿Cuánto mide el útero de longitud mayor? 7 centímetros nada más. O sea, es esto. Así mide el útero. El útero. Solamente tiene una capacidad de extensión que llega a medir más de 33 centímetros, 35 centímetros cuando se produce el embarazo. Una capacidad tiene y una capacidad de contraerse violenta también, porque si no se llega a contraer, se produce sangrado y se va en sangre. Por eso cuando una mujer tiene atonía se llama, escuchen, atonía uterina, cuando no se contrae el útero, después de un parto y se desangra y se mueren las mujeres. Por eso las mujeres que tienen su parto en su casa, no hay auxilio en ese momento y se mueren porque se desangra. Por eso la muerte. La muerte materna es alta en Bolivia, principalmente en Bolivia, en el Perú seguramente, en el campo, en las provincias seguramente es igual que el nuestro. Se nos mueren muchas mujeres por causa de la hemorragia postparto. Y ahí tengo el libro, ¿no? Uno de los recursos que tenemos en los hospitales, por eso hemos hecho este libro. Por eso hemos hecho este libro. Este libro es de este año también, o sea, yo les dije que sí, por eso no es que solamente aquí escribimos en el hospital, hacemos también este manejo de hemorragia obstétrica, o sea, postparto, quiere decir, o sea, técnicas que recurrimos para evitar que se nos muera una mujer en el hospital. No debería morirse ninguna mujer por hemorragia postparto, ninguna, pero en la provincia, en el campo, donde tienen en su casa además, porque culturalmente no van al hospital, porque nosotros la tratamos mal a las pacientes, la tratamos mal a la cholita, a la que huele mal, a la que la tratan mal en los hospitales. No digo, no me incluyo porque no lo hago, pero sí es verdad, y tratan mal a las mujeres. Entonces, porque vienen del campo, donde no hay agua, hay una serie de factores, hay muchos factores que hacen que la mujer no quiera asistir. Las tratan mal, les hablan muy fuerte o les dicen, pero tanta pollera, ¿no? Les digo, es su costumbre, pues, déjenla. O sea, tanta pollera, ¿cómo te vas a poner tanto por aquí, por acá? Es decir, las maltratan. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a no hacer. No solamente pasar anatomía o pasar también estas cosas que transmitimos nosotros, que no es solamente la materia, cosas que vivimos y que hemos visto. He visto, por ejemplo, una vez en un consultorio, en un centro hospitalario, entra la pacientita, Papa Nicolau, y claro, no tenía agua, no tenía una serie de cosas, y empezaron a echar ambientador. ¿Va a volver esa mujer? No va a volver nunca más en su vida a ni saber el resultado del PAP. Entonces puede tener un cáncer y no vuelve nunca más, ¿no? ¿Por qué no te has bañado? Ya empezó. No, si ha ido, hay que aprovechar que ella ha ido para no perder a esa paciente. No hacerle
no tratarla bien es una oportunidad perdida. Esa mujer se va a ir y va a volver, sí, sangrando con su cáncer ya avanzadísimo, cuando ya no tenga solución. Entonces, eso es lo que sucede en nuestro medio. Y no medimos con lo que decimos, lo que hacemos. Y por eso les digo, no todos producimos, muy poco de lo que producimos. Por eso le induzco a que ustedes hagan y damos el ejemplo, porque hacemos también. No es que solamente aquí, hacemos en nuestro hospital, etc., ¿no? Y esto es un aporte precisamente para todos los colegas también, para indicar que sí tenemos lo que tenemos que hacer cuando hay una hemorragia postparto. Y no se tiene que morir. Ya, muy bien. ¿Cuánto mide el útero? Les decía, 7 centímetros de longitud mayor. ¿Cuánto de ancho? 4 centímetros. ¿Cuánto de espesor? 3 más o menos. 3, 4, 7 más o menos. En una nulípara. En una multípara quiere decir la que no ha parido. Nulípara. Multípara, la que ya ha parido, ¿no? Esta cero se dice para cero, aborto cero también, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura, ¿no? Entonces, la mujer que no ha parido se llama nulípara, ¿ya? Nulípara. Y esa mide 7. La mujer que ya ha parido, más o menos, crece un poquito el útero, con la extensión y todo eso, mide unos 8 centímetros, 7 a 8 centímetros, pero varía muy poco. Pero esos son los diámetros. El útero, mire, ahí dice una longitud de 8 a 9 centímetros de longitud. Está con rojo porque vean ustedes, cuando vemos un útero más bien de 9 ya está grandecito. Más bien es de 7 a 8 centímetros máximo. ¿Ya? 4 y 3, ahí está. Está dentro de la pelvis. Está dentro de la pelvis, no es que se la puede tocar por acá, sino es verdad que el examen ginecológico se hace en forma bimanual, con guante por supuesto, ¿no? Con guante, y se hace el tacto vaginal y se toca el útero por arriba para ver si no hay tumores. Se lo toca, ¿no? Se lo toca. Normalmente uno, ya la experiencia hace que vea uno la característica del tamaño, es superficie regular, pero ahí tiene asiento de varios tumores, como son los miomas, que son tumores benignos. Los miomas son tumores benignos. Tiene 3 capas el útero. Tiene una capa externa que es el perimetrio o peritoneo visceral. Tiene una capa interna o media que es el músculo, el miometrio, músculo, metrio, útero quiere decir, miometrio. Y el endometrio es la capa interna, adentro. Metrio quiere decir dentro del útero, endometrio, dentro de la cavidad uterina, ¿no es cierto? ¿No es cierto, papá? ¿En qué andan ahí? Enamorando, no, los dos, ¿no? Bueno, entonces atento acá, pues, atento acá, ¿ya? Atentos acá. La capa interna es la capa interna, la capa que da hacia la cavidad uterina. Ese es el endometrio. El miometrio tiene, el perimetrio se refleja con la vejiga por delante, no llega hasta el cuello, sino llega hasta la cinturita esa que se ve ahí, y se refleja, y va hacia atrás y hacia el fondo de saco de Douglas, ¿no? Con el intestino se refleja también ahí, no llega hasta el fondo del cuello uterino. Entonces le hacen una capa y hacia los lados también y se convierte en ligamento ancho. Tiene medios de fijación el útero, es cierto. Los medios de fijación son el ligamento ancho, ya, el ligamento ancho que va desde el borde lateral hasta la pared pelviana. El ligamento redondo que va desde la altura de donde están los cuernos uterinos, las trompas, más o menos por debajito donde está el ovario, el ligamento útero-ovárico, hasta el conducto inguinal, ¿no es cierto? En la mujer, y termina en los labios mayores. Es el ligamento redondo. Entonces le puedo decir dónde empieza y dónde termina el ligamento redondo, pasando por el conducto inguinal. En la mujer se llama conducto de Nuc, ¿no es cierto? Conducto de Nuc. Y en el hombre, conducto inguinal. El contenido del conducto inguinal en la mujer es el ligamento redondo. Ya usted lo sabe porque hemos llevado en pared anterolateral el conducto inguinal.
cuando llevamos eso. Entonces saben eso. Entonces vamos ahí, miren ustedes, esas son las partes del útero, lo que le decía, el cuerpo, el istmo, que es apenas una línea, que es una circunferencia, y el cuello uterino. El cuerpo es la parte superior, más voluminosa, más grande, etc. Y el cuello, que es muy importante, es lo único que nosotros podemos ver externamente a través del espéculo. De repente muy pocas de aquí han ido al ginecólogo, pero si las que hubieran ido no tienen que decirme ahora quién ha ido o no, pero ya la mujer que va al ginecólogo a hacerse un Papa Nicolau, pues le van a colocar unas valvas que se llaman los espéculos. En México se llama espejo, pero son los espéculos, son como dos valvas, ¿no? El espéculo metálico o plástico o descartable, también hay descartable, y se separa las paredes vaginales y se observa el cervix. El cervix tiene dos porciones, una la externa, la que se ve a través de la vagina, y una interna, la que no se ve, y una porción endocervical se llama, entre el orificio cervical interno, que está adentro antes de llegar a la cavidad, y el orificio cervical externo. OSC y OSI. OSC, OSC, orificio cervical externo. Y hay una porción que se llama conducto endocervical. Y por dentro de eso, porque apenas mide 3 centímetros el cuello, 3 a 4 centímetros. Y por dentro hay el OSI, orificio cervical interno. Entonces no se olvide, el que nosotros vemos al hacer la especuloscopía, se llama especuloscopía, es el orificio cervical externo, el orificio cervical externo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Bueno, ya, el orificio cervical externo. Te voy a dar un sopapo. Ya. Ya, listo. Ya. A partir de hoy voy a agarrar la Coca-Cola y le voy a echar un chorrito al que esté hablando. ¿Ya? Como no le puedo dar un sopapo, voy a darle un chorrito de Coca-Cola, que quede dulce la cabeza. ¿Ya? Listo. Ya. Antes se daba con la varilla, estaba así larga la varilla. ¿No? Así. Entonces ahora ya no se puede hacer eso, pero sí un chorrito de Coca-Cola le voy a echar en la cabeza. Ya. Muy bien. Entonces les decía, orificio cervical externo o OC, o está la abreviación OCE, orificio cervical externo. Es el que observamos cuando colocamos el espéculo, observamos el orificio cervical externo. Muy importante hacer el examen ginecológico y la toma del Papa Nicolau. Ahí es donde se toma el Papa Nicolau. El cuello tiene dos tejidos, uno endocervical de células glandulares y un exocervical de tejido plano estratificado, poliestratificado no queratinizado. Eso lo van a ver en histología seguramente. ¿Qué tipo de tejido es el exocervical? Exo quiere decir fuera, tejido plano estratificado no queratinizado. Así, ¿no? Y el endocervical, tejido glandular, columnar, glandular, es el que produce, tiene glándulas. El exocervical no tiene glándulas, por eso se llama plano estratificado no queratinizado. En cambio, el endocervical es cúbico, es cilíndrico, mejor dicho, glandular. Glándulas tiene el endocervical, el conducto endocervical ya en el cuellito. El cuellito es como un tubo, es como un tubito. ¿Quién tiene un tubo? Es como decir esto. Este es el cuello, este es el orificio cervical externo y este es el orificio cervical interno, acá. Y este es el conducto endocervical, ahí adentro. Y aquí viene recién el útero. ¿Sí? ¿Entienden, no? Este es el cuellito. El cuellito es como, también se llama hocico de tenca. El cuello, así es. El cuello es así, el del útero, ¿verdad? Miren ustedes tú, yo a mí como tiene un labio
anterior y tiene un labio posterior. Igual, este labio superior sí en la cara, ¿no? Pero él tiene un labio anterior porque está así el útero. Entonces tiene un labio anterior y tiene un labio posterior. Y tiene un orificio ahí, pues, como si fuera un pico. Como si estuviera dando un beso. Así es el cuello. Inclusive se notó casi como si estuvieran tocando el pico. Así es el cuello de la matriz, ¿no? El que se puede tocar al tacto, el que se puede observar y donde se toma el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es como los labios, tiene una mucosa por dentro y tiene una piel por fuera. Así, idéntico a esto. Tiene una mucosa por dentro ¿y de dónde se toma el Papa? De la transición, de que tenemos como una transición aquí piel, aquí mucosa. Eso se llama zona de transición. Ahí es donde se asienta el cáncer, donde empieza el daño del papiloma virus humano, porque el papiloma virus humano es el que causa el cáncer. Y las cepas oncogénicas, que son el 16 y el 18 principalmente, el 6 y el 11, el 16 y el 18, el 53, el 58, etcétera, son varios, pero lo que causan son oncogénicos, son los que producen cáncer y se localizan en la zona de transición, que es la zona débil. Ahí se localizan y ahí empieza el cáncer. Por eso cuando se hace el Papa Nicolau se llega a colocar la espátula de aire. ¿Conocen la espátula de aire, no? Con la que se toma el Papa Nicolau. Tiene así una hoja más larga y una más corta. ¿Por qué? La más larga entra al cuellito y la más corta va alrededor. Entonces hace todo esto. Oye, no te comas las uñas. Te veo mondándote los dedos. Ya debe estar delgadito tus dedos, de tanto chuparlo. Entonces es la zona de transición. Ahí es, precisamente tiene dos tejidos. El tejido que va por dentro de esa botella, por dentro se llama tejido glandular, secretante. En cambio, el que va por fuera es plano estratificado, no queratinizado. Me parece que le estoy dando histología, ¿no? Ya. Pero bueno, es así. Y ahí es donde se toma el Papa, que es el asiento del cáncer. Y cuando en una mujer de edad reproductiva, el cuello está así, como invertido, por el flujo estrogénico, por el hormonal así. Así. En cambio, una mujer postmenopáusica, se va, la zona de transición se va hacia adentro, entonces tenemos que hacer con un cepillo. ¿Han visto un cepillito? Es un cepillo, por eso introducimos el cepillo y lo hacemos rotar, como ese cepillo que lavan botellas, ¿ya? Así más o menos, pero es un cepillito delgadito, ¿no? Por supuesto. No lastima, no causa dolor, nada. ¿Verdad? Un Papa Nicolau no causa dolor. Incomodidad sí, porque es verdad incómodo que ir al ginecólogo y que es incómodo, ¿verdad? No cabe duda que es incómodo para una dama, pero no es molestoso, pero es salvavidas. Por eso el Papa Nicolau tiene que hacerse. Mujeres, díganle a su mamá, a su papá, a su papá que lleve a su mamá al Papa Nicolau, a hacerle el Papa Nicolau, a su tía, a su abuelita, a lo que sea, tienen que hacerse el Papa. ¿No es cierto? Porque causa el cáncer es mortal. Imagínense, y muy jóvenes, son mujeres en edad reproductiva, no son mujeres viejas las que tienen cáncer cervicuterino. Las que tienen cáncer de ovario son mujeres mayores, más bien. Las que tienen cáncer de cervix son mujeres muy jóvenes, ¿no? Porque es en edad reproductiva. Entonces, hay que hacerse, no hay que dejar pasar, porque uno se arrepiente. ¿Por qué no he ido? Tantos años no he ido a hacerme un Papa Nicolau. ¿Y cuándo empieza a hacerse un Papa Nicolau una mujer? Pero ya tiene relación después, ¿no? Porque hay mujeres que tienen a los 15 años y dicen, pero algunos le dicen a partir de los 20 se hacen Papa Nicolau, 21, dicen, no, la norma. No, desde el momento que tienen relaciones deberían hacerse. Y porque el cáncer no es que de un día para otro, tiene que pasar como 5 o 10 años para que ya se vean células malignas, o sea, que ya esté comprometiendo la capa basal, ¿no? Porque ustedes van a ver en histología cuántas capas tiene 4 capas el cuerpo de la matriz. Seguramente le va a preguntar eso. Histología, ¿han avanzado el turno? Bueno, si no lo avanzan, lo van a hacer conmigo, porque eso está bueno, eso lo manejo. ¿Ya es hora? Sí.
Nos quedamos cortos. Bueno, de todas maneras, eso es muy importante. Y la vagina, bueno, tiene forma 3 capas, eso es lo que les decía. La capa muscular tiene 3 a su vez. Una capa longitudinal por fuera, una capa plexiforme en la parte media y una circular o transversal por dentro. La más importante es la plexiforme o la capa media de la muscular. ¿Por qué? Porque ahí parecen los vasos, o vascular también se llama, y esa plexiforme es la que se contrae violentamente para que no sangre. Por eso después de una menstruación hay el cólico que ustedes sienten, es porque se contrae el útero para que evitar que sangre mucho. Cuando no se contrae bien esto, sangran y sangran y siguen sangrando. Entonces es porque no se está contrayendo esta capa plexiforme o media o vascular también se llama, que es como una red, y por ahí pasan los vasos y al contraerse se comprime. Igual en el parto, posparto se contrae violentamente y deja de sangrar. Cuando no se contrae, sangra y sangre y se muere por sangrar, ¿no? La capa interna tiene 2 capas a su vez, una funcional, miren ahí, una funcional que se degrega durante la menstruación, y la capa basal es la que experimenta cambios pero no se saca. Cuando se hace un legrado hay que respetar esta capa, porque si es un legrado muy fuerte produce adherencia, se llaman sinequias o síndrome de Asherman, se llama Asherman. Entonces no hay que raspar mucho cuando hace un legrado, por eso tienen que ser como especialistas. Si supongamos que tienen un aborto incompleto o se hace porque algunas recurren porque tienen un embarazo no deseado, recurren a que le hagan un legrado por ahí en algún lugar y le hacen mal, inclusive la perforan, ¿no? Perforan el útero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Si hay que recurrir a un especialista. Si le van a hacer un legrado, no vayan a cualquier lugar clandestino, un consultorio, o ahí a la Buenos Aires donde hacen legrado, ¿no? Porque por ahí en los consultorios hacen. Y la vagina es un órgano que mide más o menos, es un órgano virtual también, es un órgano que tiene dos funciones. El órgano de la copulación, o sea, para alojar el pene, por eso se llama vaina, es la vaina del pene, como la vaina del sable, es la vaina del pene. Entonces por eso se llama vagina. Vagina quiere decir vaina. Entonces tiene la vaina del pene, así en otra palabra. Y se hace real en el momento de la copulación, en el momento de la relación. Y el momento del parto también, por ahí pasa la cabecita del feto, ¿no? La cabecita del feto. Y también en el momento de la menstruación también se hace real. ¿Ya? Entonces está tapizado por una mucosa, tiene paredes vaginales sedadosas. Hacia adelante está en relación con la vagina, y hacia atrás está en relación con el fondo del sacro nuclear y el recto. Hacia adelante está en relación con el trígono vesical, y ahí el triángulo del liteado, ¿no? El triángulo Paulino, el triángulo del Paulino, que también está en relación con esto, diámetro que liteado por adentro, por arriba y acá de Paulino, ¿ya? Entonces la vagina mide más o menos unos 8 a 9 centímetros. Y ahí está, la vagina tiene un fondo y tiene un introito. Y este es los genitales externos. Esto lo vamos a dejar, genitales externos va a terminar con genitales externos de la mujer. Este es viendo el perineo por abajo. Entonces ahí vemos todo esto, ya que lo vamos a terminar de ver. El introito vaginal, todo eso libre, que antiguamente existía, ¿no? Ahora ya no existe.